Hola amigos, buenas noches. Soy Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la empatía del emprendedor. Seguramente que ustedes se habrán preguntado muchas veces qué cosa es la empatía. La empatía viene a ser aquellas cualidades, aquellas manifestaciones que nosotros sentimos frente a otra persona. ¿Esto qué equivale? Equivale que nosotros tenemos que identificarnos con la otra persona, es decir, comprender sus sentimientos, sus deseos, sus sentimientos, qué es lo que le está pasando a la otra persona. Si comprendemos qué es lo que le está pasando a la otra persona, entonces vamos a ser psicólogos con nosotros mismos y ante la otra persona con la cual nos estamos dirigiendo. Entonces, la empatía viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser las manifestaciones que el ser humano manifiesta y debe ser comprendido por la otra persona. Ahora, tendríamos que ver a qué se debe esto, cuáles son esos factores por los cuales, en este caso, el peruano no se ha percatado o no toma en cuenta. Y muchas veces esto proviene por la educación, por la cultura, por la formación, por los principios, por los valores, por la forma como se ha criado. Por ejemplo, un niño que se cría con un ambiente agradable, donde se encuentra con ambientes donde su padre le brinda amor, donde le brinda buenos principios, le enseña a saludar desde muy pequeño. Entonces el niño adquiere esas costumbres, esas cualidades, y eso va a ir formando su personalidad, y cuando llegue a una edad madura, entonces va a actuar con ese mismo tipo de actitud. Entonces, las actitudes, el temperamento, el carácter, es algo que se puede modificar, se puede desarrollar. Ahora, ese aspecto, ¿qué equivale? Que tenemos que tener autodominio con nosotros mismos, equilibrio psicológico, tenemos que tener sentimientos, deseos, pero deben ser controlados ¿por quiénes? Por nuestras emociones. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, actuamos por actuar, no controlamos nuestros sentimientos. Estas actitudes hacen que nosotros afecten la personalidad de las otras personas. Tenemos que dar en cuenta que la otra persona necesita afecto, necesita comprensión, necesita que le escuchen. Eso es lo que tenemos que encontrarnos con aquellas personas en las cuales nosotros darles seguridad, dar nuestra fortaleza, motivarlos a que se sientan bien. Si nosotros motivamos, hacemos que se sientan bien aquellas personas con las cuales están con nosotros, entonces ellos van a sentirse a gusto con nosotros, van a querer estar siempre en compañía de nosotros, y de esta forma vamos a poder desarrollar muchas cosas, muchas cualidades, hasta proyectos. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien con la otra persona, le hacemos sentir a gusto. Entonces, estos factores, ¿qué cosas son? Son aquellas conductas o aquellas actitudes que el hombre debe corregir. Existen dos formas, por ejemplo, para poder entender lo que es la empatía. Por ejemplo, tenemos acá una motivación interna y otra motivación externa. ¿Y cuál es esa motivación interna? En una motivación interna, ¿qué está? Están pues los deseos, los sentimientos de aquella persona. ¿Qué cosas están? Las emociones, la conducta, la manera de ser, la forma como analiza e interpreta las cosas. Porque su formación es su mundo. Ese mundo tenemos que comprenderlo, entenderlo, purificarlo. Si lo comprendemos, lo entendemos, entonces podemos hacer una buena interpretación de la otra persona. Asimismo, la motivación también se da de un ángulo externo. ¿Y cómo puedo motivarlo a que la otra persona se sienta a gusto, se sienta bien con uno mismo? Número uno, sentirse bien uno mismo para poder hacer sentir bien a la otra persona. ¿Cómo me puedo ganar la confianza de la otra persona? Pues llamándole por su nombre, hablándole con respeto, con amabilidad. Hay que ser corteses,
Hay que agradecer de las cosas que nos hacen con un bien. Hay que saludar a la persona cuando ingresa, cuando se despide. El gracias, el por favor, el ser amables con las personas nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Cómo podemos desarrollar la empatía? Es formándonos nuestras actitudes, rompiendo aquellas emociones, aquellas frustraciones que están en nuestro subconsciente, y tenemos que cambiarlo, transformarlo, retroalimentarlo por conductas nuevas que sirvan. ¿Para qué? Para que la otra persona entienda lo que debe corregirse. Hoy en día, por ejemplo, cuando uno asiste a un restaurante, a mí me ha pasado muchas veces que cuando uno llega, por ejemplo, a un restaurante, ni siquiera te dicen, por favor, pase usted, cuál es el potaje que usted desea digerir. No, simplemente uno tiene que acudir al restaurante, sentarse y esperar a la hora que la otra persona venga a atenderlo. Por ejemplo, este tipo de actitud es una descortesía, eso no se debe hacer. Cuando alguien, por ejemplo, va a un restaurante, lo que tiene que hacer es tratar de que se sienta bien, entender la psicología humana, al menos esperar que se siente y luego pues solicitar y pedir qué cosa es lo que desea. Si lo vemos de esa manera, corregimos de esta manera, entonces pues la empatía va a ser corregida. Entonces la empatía es un problema muy amplio, muy general y que demandaría mucho tiempo. Pero esto es todo a grandes rasgos lo que les comunico o les explico lo que es la empatía. Entonces espero que este video les guste, y si les gusta, compártalo en el YouTube y en los canales, en las redes sociales que ya nuestra institución está teniendo o ya lleva a cabo. Eso es todo, amigos, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.